En este video vamos a abordar las principales ideas del capítulo 10 del libro Crédito y Crisis de Marx Kaminsky de Jan Topolsky, titulado El principio del riesgo creciente, la discusión de Joseph Stein y Michal Kalecki sobre beneficios y finanzas. Analizando la crisis por el desplome de Wall Street, se llegó a la conclusión de que el mercado de renta variable del sistema de sociedades anónimas puede mejorar el capital empresarial de las grandes empresas. Se aprovechó la emisión de títulos aprovechando el financiamiento más barato. Esto compensaba el efecto negativo de la reducción en la inversión generada por la caída de la tasa de ganancia. Las grandes empresas podían emitir acciones de forma más barata, con menores rendimientos. Por tanto, el auge del mercado de capitales tiende a fomentar el surgimiento del monopolio mediante la concentración financiera. También la entrada de fondos al mercado de renta variable permitió un mayor desarrollo de las estructuras de las empresas controladoras. Según Stein, el mecanismo clave fue a través de los monopolios creados bajo el control de las compañías controladoras. Estas podían extraer un mayor margen de beneficio de sus clientes y operar con exceso de capacidad productiva. Fue entonces cuando se comenzó a distinguir entre el ahorro de los hogares y de las empresas. Se proponía que se produjera un aumento del ahorro de los hogares si los demás factores permanecían constantes, y esto generaría un endeudamiento forzado de las empresas, lo que provocaría que las empresas encontraran que los beneficios habían caído por debajo de sus expectativas y provocaran un endeudamiento mayor al previsto. Este mayor endeudamiento de las empresas se verá compensado por un mayor superávit comercial y por un déficit fiscal creciente debido a la entrada neta de fondos al sector empresarial. Más tarde, Stein presentó un modelo para lograr un ajuste de precios, el cual se basaba en que si había un exceso de expectativas alcistas, los compradores subirían los precios hasta que las expectativas alcistas se convirtieran en expectativas a la baja. De lo contrario, tiene lugar una venta de stocks porque no se espera que los precios continúen aumentando. Aquí se introdujo la noción de incertidumbre como forma de expresar la varianza de las expectativas de precio. Si las expectativas están altamente concentradas, un pequeño cambio en el precio moverá un gran volumen de dinero. Sin embargo, si está muy dispersa, es necesario un gran cambio en los precios para que se incremente la circulación de dinero. A pesar de todo esto, en la práctica hay líderes de opinión que forman grupos de expectativas, por lo que tales grupos son inestables para que estén controlados por líderes de opinión. La evaluación de la importancia de las finanzas en las economías capitalistas cobra importancia en la teoría de los beneficios de Kalecki, donde ese es el ahorro igualado a la suma de la inversión bruta, el déficit fiscal público menos impuestos y el superávit comercial. De esta identidad puede deducirse que el volumen de dinero en una economía siempre financiará cualquier tipo de volumen o gasto de inversión que lleva a cabo el gobierno. Kalecki amplía esta identidad con la simplificación teórica de que los agentes en la economía se dividen en dos clases sociales: capitalistas, que reciben beneficios, y trabajadores, que reciben salarios. Con esta idea de la identidad de ahorro llega a una nueva identidad, con lo que las ganancias de una economía estarán dadas por la suma de la inversión bruta, el déficit fiscal y comercial y el consumo capitalista menos el ahorro de los trabajadores. Se llega a la conclusión de que hay una relación causal de la parte derecha de la igualdad hacia la izquierda y no al contrario, ya que los capitalistas pueden decidir cuánto invertir, más no cuánto van a ganar. La teoría arroja entonces dos grandes conclusiones. 1. Los beneficios son determinados en gran parte por los gastos de otros capitalistas o de empresas, en menor medida por los márgenes sobre los costos que determinan las empresas. 2. El gasto de inversión crea automáticamente el ahorro necesario para financiarse a sí mismo. A partir de lo anterior surge la siguiente pregunta. Si la inversión determina la mayor parte de las ganancias, entonces ¿qué es lo que determina la inversión? En el principio del riesgo creciente, Kalecki y Steindl proponen la teoría de la preferencia por la liquidez de la inversión. Esta teoría sugiere que la limitación de invertir en capital fijo por parte de las empresas se encuentra en las reservas y los activos que deben retener para poder cumplir con sus compromisos de pago futuros. Así, existen dos maneras de regular la liquidez interna. La primera consiste en adquirir más préstamos expandiendo sus futuros compromisos financieros, y la segunda consiste en la variación de sus compromisos de inversión, aplazando o adelantando nuevas inversiones. Entonces, si una empresa reduce su inversión, consigue incrementar su nivel de reservas líquidas para cumplir con sus obligaciones financieras. Sin embargo, los autores presentan el dilema al que se enfrentan las empresas con respecto a la necesidad de retener activos financieros en un contexto de crecientes pasivos financieros en un periodo de inflación financiera. Esto significa que cuando las empresas recurren al refinanciamiento de la inversión por medio del mercado de capitales, se vuelven vulnerables a la inflación de dicho mercado, pues el dinero que obtienen de la emisión de títulos no es una liquidez libre, sino que parte de estos recursos debe ser retenida ante la posibilidad de que en el futuro no se genere el flujo de efectivo necesario para cumplir las obligaciones.
Frente a esta incertidumbre, las empresas emiten títulos en exceso para refinanciar la inversión en la medida que sea necesario. Así, los activos financieros de este tipo resultan ser instrumentos más líquidos que la inversión de capital fijo y generan ganancias con mayor rapidez. Se llega a la conclusión de que los compromisos financieros de las empresas en una economía capitalista desarrollada no se determinan por los requerimientos de capital fijo, como lo afirmaron Tobin, Keynes y Minsky, sino por la demanda de activos financieros que las empresas pueden verse inducidas a emitir. El principio de riesgo creciente implica dos elementos de perturbación financiera en una economía. El primero es el aumento de los pasivos financieros y el segundo la caída de la inversión en relación con el financiamiento externo y por consiguiente de los beneficios. Por su parte, la teoría de reflujo de beneficios de Kalecki dice que una reducción de la inversión genera una caída de las ganancias. Además, afirma que la existencia del ahorro de los rentistas genera una inversión negativa de largo plazo. Es decir, a largo plazo los bienes de capital disminuyen porque esto provoca un aumento continuo del endeudamiento de los empresarios con los rentistas, cuya consecuencia es la depresión de la actividad inversora. Sin embargo, Steindl parte de señalar que los ahorros de los rentistas son especialmente inelásticos, haciendo énfasis en que la prevención del incremento del endeudamiento y la reducción de los ahorros debe provenir de la reducción del ahorro de las clases medias profesionales. En consecuencia, la presión del ajuste del ahorro en relación con la inversión proviene de un ajuste de la actividad económica y por ende provoca una caída en el empleo. Asimismo, un argumento en el que Steindl y Kalecki confluyen es que el reflujo de la inversión proviene de las ganancias y aumentos de endeudamiento externo, por la cantidad en que la inversión se mantuvo por debajo del ahorro. Por último, es importante mencionar que Steindl creía que el auge de 1920 del mercado de valores de Estados Unidos financió el auge de la inversión, y que la disminución del crecimiento de la inversión se debió a la presencia de los monopolios creados a partir de la reestructuración empresarial que acompañó el auge económico de aquella época.